abandono por un momento, me voy a la mesa de entrevistas y recibimos a Laura Rodríguez Machado, senadora nacional del PRO y de Cambiemos. De Cambiemos, claro. Sí, ¿no es cierto? Una dirigente por del el PRO adentro de Cambiemos. Del PRO, de la UCD en su momento. UDC. En Córdoba era Unión Demócrata. Claro, y después fue UCD. Sí. ¿O nunca fue en Córdoba? No, fue al último, pero cuando nosotros tuvimos representatividad parlamentaria, sí, claro, era un bloque. ¿No? Él estuvo en La Nación. Nosotros éramos un bloque que estaba Rodrigo Agrelo, Roberto Cornet, Jorge Rigo, yo y Mario Torres. ¿Fue legislador provincial en un momento? No, fue nacional. Fue diputado nacional. ¿Vos sabés que no? Bueno, después lo vemos, después lo vemos. Le juego un asado a Boco. Jugamos un asado para él. Muy bien, los camarógrafos también. Los camarógrafos también. Bueno, vamos por un asado. Lo vamos a tener que consultar. Fue vicegobernador. No es fácil hablar con cámara, pero bueno. Bueno, Laura, ¿se suspendió el encuentro de hoy de Cambiemos? Sí, el encuentro de hoy de Cambiemos en realidad es un tema de agenda, ¿no? Sí. Se suspendió en Córdoba, se va a hacer en Buenos Aires. Se va a hacer en Buenos Aires, hay todo un tema de vuelos y de logística. Estuvimos reunidos el viernes en eso, de que tiene que ver no solamente la presencia de Buenos Aires, vienen de Jujuy, venía Cornejo de Mendoza, bueno, hubo algunos problemas de logística. Y bueno, lamentablemente a veces este país federal atiende... ¿No influye en eso? No, porque se va a llevar a cabo en Buenos Aires. Nosotros necesitamos, dentro de Cambiemos, establecer las formas de cómo vamos a elegir a nuestros candidatos caras al 2019. ¿Cómo debe ser elegido el candidato en Córdoba? Y eso es lo que íbamos a decir hoy. Y digo, tiene que haber un procedimiento lo suficientemente aceptado por todos quienes conformamos este frente y también que garantice de alguna manera imparcialidad, pero también que garantice que sea una fórmula ganadora. Es decir, tenemos que hacernos la promesa y la decisión que vamos a aceptar los que estamos adentro del frente esta modalidad de definir quién es el candidato, y eso es una de las principales cuestiones a conversar. ¿Te subiste a la lista de candidatos? Sí, yo en este momento de precandidaturas he manifestado mi intención, mi voluntad, y además me considero en condiciones técnicas de conocimiento y de capacidad como dirigente política y como mujer de estar en ese listado. Y bueno, y seguramente después acataré la modalidad y que si soy yo trabajaré y si no soy yo trabajaré para el que sea. ¿Hasta cuándo tenés mandato, Laura? Hasta el 2021. O sea, claro, porque el mandato de senador es... Sí, no es una cuestión de estrategia para luego negociar. No, es una... Claro. Esto es una decisión y si no, sigo trabajando como senadora nacional, evidentemente que represento a mi provincia, ¿no? ¿Crees que este enfrentamiento que motoriza de alguna manera Mestre, también se ha sumado el PRO, por supuesto, en el reclamo de la coparticipación, este enfrentamiento con Schiaretti no genera algún ruido en la relación entre la nación y la provincia? Bueno, la verdad que reclamar lo que es justo no debería generar un ruido. Schiaretti también, cuando ha considerado que debía asistir a la justicia por otras cuestiones, también lo hizo. Yo creo que acceder a la justicia para que la justicia define en una controversia cuál es el resultado, no debería generar ataques o reacciones adversas. Lo que pasa y lo que está pasando es que medidas como la que llevamos a cabo son productos de que el consenso y el pacto fiscal han generado un mayor ingreso de fondos nacionales a la provincia de Córdoba. Como sabrás, hay una coparticipación secundaria que va a los municipios y a las comunas que se usa para hacer obra pública. Como esa mayor cantidad de fondos tiene el objeto de la obra pública, que eso lo dice la norma nacional que aprobamos, muchos consideran, y en esto la acción declaración de certeza, que no debería ser coparticipada y que la provincia pueda hacer obra pública. Nosotros decimos que no, que cualquier fondo nacional que ingrese de acuerdo a las leyes provinciales, que son las que establecen, se tienen que distribuir. Que después de distribuidas también los municipios la tienen que destinar a obra pública, así lo consideramos. Pero lo cierto es que esos fondos tienen que llegar a la gente en los municipios y las comunas. Está bien. Esta semana la Cámara de Diputados, no es tu Cámara, pero seguramente lo seguís con atención. Estamos a la vueltita. Como todo el mundo que sigue la política, porque es un tema que va a tener fuerte impacto en la gente, es el tema de las tarifas. ¿Cómo ves ese debate, Laura? Mira, lo que pasa en las tarifas en la Argentina es que durante muchísimos años, como no se podía decir la verdad, es decir, que había inflación
acá había una mordaza que nos impedía reconocer que había, entonces las prestatarias de servicio no subían las tarifas, se las subsidiaba. No es que cuando pensamos que se la subsidiaba, la plata también la ponemos todos los argentinos, ¿no? Para eso, los que no tienen gas ni los que no tienen luz también pagan ese verso que era no hay inflación, entonces no sube la tarifa. Eso durante muchísimos años hizo que no hubiera precio. Cuando no hay precio, no hay inversiones. Nadie viene e invierte en algo que no sabe realmente lo que vale. Como no hay inversiones, pasamos de ser un país soberanamente energético, productor de energía, a depender. Conclusión, aumentar el precio de las tarifas y seguir pagando con subsidios. Dos perjuicios. Primero, que no hay inversiones y cada vez producir menos energía, entonces cada vez más cara porque dependíamos del mercado internacional. Y la segunda cuestión, que es no menos importante, se dejaron hacer obras de infraestructura. Cada vez menos gente tenía energía. Y la tercera, que al pagar con subsidios cada vez mayores, empezamos a tener déficit fiscal, es decir, gastábamos más de lo que producíamos, con lo cual hay que endeudarse. Entonces, era un gran problema que hemos heredado. Ahora, la solución claramente es transparentar el precio. Lo que tenemos que discutir es esa gradualidad. Ahora, proyectos populistas que digan esto hace congelar y tenemos que volver al verso de los subsidios para que parezca que acá no hay aumento, no lo podemos tolerar. Los argentinos no lo podemos tolerar. Lo que sí tenemos que hacer es que el impacto no sea tan grave, pero que tenemos que volver a una situación de transparencia de tarifas para que vengan inversiones, como están habiendo ahora también en las energías alternativas, como la eólica y la biomasa, para que volvamos a producir nuestra energía, lo tenemos que hacer. Laura, ¿no ves que, que también en paralelo hay que tratar el tema de las obras de infraestructura necesarias? Porque en Argentina hay un problema serio, sí, que pero no se da solo en Córdoba con EDP, se da en todo el país, que no hay luz, no hay energía en los meses de calor ni en los meses de frío. Correctísimo, pero eso pasaba justamente porque no se permitía que hubiera precio y no se permitía tarifas y estaba absolutamente desnaturalizado todo lo que era el mercado energético en la Argentina. Y las obras de infraestructura están faltando porque cuando se le permite a las prestatarias con sus ganancias retirarlas, porque claro, como no había ganancias, porque no había precio y todo era subsidiado, se llevaban toda la plata. Claro. Entonces, cuando en una situación normal a las prestatarias hay que decirle, con los dividendos de ganancias que ustedes reciben, vuelvan a invertir en infraestructura, porque en definitiva son estas asociaciones, estas organizaciones de empresas que se les pide esta configuración de obras de energía. Muy bien. A ver, escuchamos las preguntas del público. De la mesa. No, del público, no, del panel. Hasta ahora éramos público, ahora pasamos a formar parte de Carolina y de la entrevista. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy lluviosos días en Córdoba. Uno de los temas que vuelve a aparecer en agenda en este mayo tiene que ver con la reforma laboral. Sí. Desde que asumió Cambiemos, por toda esta reestructuración de tarifas y otras cosas, se ha pedido de que, bueno, que el pueblo ponga lo suyo, que se ciña un poco el cinto. ¿Hasta dónde el trabajador va a tener que ceder con esta reforma laboral? Primero, que es absolutamente erróneo que la reforma laboral implique ajustarse el cinto al trabajador. El trabajador no va a perder ningún derecho que tiene hasta ahora. No. La reforma laboral tiene cuatro leyes distintas, a pesar de que cuando se dice reforma laboral ya los sindicatos algunos se han opuesto a decir reforma laboral no, sin ir al detalle. Yo creo que en suena todo... feo, claro. Suena feo, porque la verdad que pareciera que se le ponen los pelos de punta con solo escuchar ese nombre. Una es la Ley de Equidad y Paridad Laboral, que hace que las mujeres tengan el derecho a ganar igual sueldo por igual tarea en los hombres, y a las asociaciones sindicales que en sus estatutos contemplen la participación femenina en los cargos públicos. Yo creo que a esa ley nadie se le puede oponer. Así que cuando me dicen no reforma laboral, ya vayan sacando esa, porque esa nadie se le puede poner. La segunda es la capacitación laboral, que autoriza que empresas y sindicatos establezcan procedimientos de capacitación laboral para que los trabajadores no se queden atrás en el tiempo en los grandes aumentos o beneficios tecnológicos que ocurren día a día. Entonces, cuando se va modificando esto, quedan desfasados y no consiguen trabajo aún en las mismas empresas. A la capacitación laboral creo que nadie debería oponerse. La otra, que es que tiene que ver con un fondo de cese. Quiere decir, como pasa en algunas actividades, que se hace
como un fondo económico para en los casos de despido, las empresas más chicas o que no pueden afrontar este despido, paguen de ahí y no tengan tal vez que pagar de sus propios fondos para que esto no les produzca tal vez hasta el cierre de la pequeña pyme que tiene que pagar un despido. No es que promovemos los despidos, ¿sí? Sino que promovemos que cuando hay una situación extrema y las empresas no están en condiciones, las pymes sobre todo, de pagar esto, lo puedan pagar este fondo. Así que me parece que como existe en otros ámbitos, qué sé yo, por ejemplo en la UOCRA, que tiene fondos que a veces paga de ahí, bueno, lo mismo queremos extender a otras profesiones y otras actividades gremiales. Me imagino que ahí tampoco se van a oponer. Entonces, no, por ahí puntualizando. Y el último es el blanqueo de trabajadores. Vamos a dar un plazo a todas aquellas empresas que tienen trabajadores en negro. Lo que va a pasar es que no van a pagar multas por ese periodo para que puedan blanquear a estos trabajadores y que tengan obra social, jubilaciones, que también es un beneficio para el trabajador. Así que de todas estas, a mí me parece que oponerse a todos estos beneficios que lo necesitaba un argentino es una locura. Sí, de eso no hay duda. Hay dos apostillas que tienen que ver, yo estuve viendo algunos de estos borradores. Uno tiene que ver con la posibilidad, porque hay que ver que se aprueba, de la disminución de una indemnización en caso de despido, si se tiene en cuenta comisiones y demás, que son lo que engrosan el Premios sueldo. o comisiones. Exacto. Y otra de las cuestiones, por ahí tiene que ver también con esto del blanqueamiento, la resignación de algunos años que deberían estar blanqueados y no por parte del trabajador. O sea, se toman los últimos 5 y a lo mejor un empleado que hace 20 años que está trabajando en negro, los otros 15 los va a tener que resignar porque tiene que prestar su consentimiento, digo, para poner blanco sobre negro. Sí. Bueno, de alguna manera coincido con tu opinión. Ahí te das cuenta que cuando hablamos de este paquete de leyes, vos me estás planteando dos cosas puntuales, que la discusión podría acotarse a dos aspectos que son fácilmente negociables. Es decir, estamos hablando de dos temas puntuales que se pueden negociar. Listo, entonces no digamos no a toda una reforma laboral que puede ser beneficiosa para los trabajadores y para las empresas, oponiéndonos porque resulta que es muy populista decir Macri quiere que se ajusten los cinturones, cuando en realidad que el problema de la Argentina ha sido que las empresas no se animan a tomar trabajadores por el gran costo que tiene, después si tienen algún inconveniente, que hay mucho trabajo en negro porque nuestras leyes no han permitido que los trabajos sean claramente en blanco y esto perjudica al trabajador, y segundo que no hay paridad salarial. Así que todos estos proyectos que van a solucionar, la verdad que hay que bajar un poco el tema especulativo de la propaganda que se hacen oponiéndose a cosas que la verdad que no hay ningún sentido oponerse. Bien, Laura, hablando de las elecciones del año que viene, Sí. veo como una, digamos, no sé si estrategia o planteo diferente, por ejemplo, Unión por Córdoba, que no se anima a dar un nombre de candidato, pero se conoce una unidad. En cambio, Nosotros muchos nombres. hay muchos nombres, muchos partidos que forman parte de esto que es Cambiemos. ¿Cómo está el clima interno en ese sentido? Bueno, la verdad que hace muchos candidatos dentro de Cambiemos, a mí me parece que es una buena situación, porque está demostrando que del otro lado de la oposición al peronismo cordobés hay muchas figuras potables, o por lo menos con pretensiones de ser potables y ser electas, que tal vez no pasa lo mismo a nivel nacional. Vos ves la oposición frente al presidente y no lográs identificar tantas figuras potables de poder pedir el cargo de presidente. Bueno, yo lo que adentro del clima es un clima como siempre pasa en las previas y en las precandidaturas. Cada uno trata de mostrar su mejor perfil, de conseguir la mejor manera de estar posicionado y finalmente lo que debíamos discutir en esta reunión de Cambiemos, aceptar unas reglas de juego claras para que sea transparente la modalidad de elegir el candidato. Laura, vos sos una mujer con formación en ciencias económicas No, también. básico. Pero sí, tenés una... Sí, fue secretaria de Economía. Fuiste secretaria de Economía de la Municipalidad de la Municipalidad de Córdoba durante la intendencia de Cámara. Pero, ¿te sorprendió esta corrida y este movimiento que hubo con el dólar la semana pasada? No, era previsible. Nosotros tuvimos ahí una devaluación cerca de un 9, un 10% del valor de la moneda. Y hemos tenido durante periodos anteriores, como el 2014, una devaluación del 38% de la moneda. Y no pasaba esta situación de que es el último situación de cómo pasa esto.
Siempre el dólar en un país donde la economía no está tan sana, que hemos heredado un país con una economía totalmente dependiente del Estado y no tanto de los actores privados, las fluctuaciones externas generan situaciones internas. Esto por un lado. Y hubo algunas señales. Ahora, rápidamente el gobierno nacional salió a remediar esto. Es decir, el mismo día hubo una baja considerable y está en un valor razonable ahora el dólar. Lo que hay que prever es lo que... Estaba hasta hace un rato por debajo de los 22 pesos. Bueno, lo que hay que prever y lo que estaba escuchando en tu programa es que se traslade lo menos posible a precios. Que ese sigue siendo el gran problema y sí, es un desafío y un problema para la gente que no se le puede poner coto a la inflación, ¿no? Sí, ha bajado la inflación durante el gobierno, eso está claro. Sí, está claro. Nosotros no, muy por el contrario, no pasa que no es suficiente para el bolsillo. Hemos recibido un país inflacionario, recibimos un país en default, recibimos un país con múltiples obligaciones no canceladas, tanto internamente como externamente. Recordemos que a las provincias no se les daba la coparticipación, a pesar que había fallos de la Corte, que el tema de la caja de jubilaciones, el tema jubilatorio en la Argentina no estamos resolviendo, y fuimos resolviendo todos estos temas. En el tema inflación los estamos tendiendo a resolverlo. No es fácil porque hemos vuelto a elegir el camino de la gradualidad, es decir, aquel que no solamente nos permite hacer una política a largo plazo, sino que también considerar el que tiene que comer todos los días, ¿no? En aquella gran franja de argentinos que están o por debajo de la línea de pobreza o que son la clase media, somos la clase media, que estos impactos económicos nos afectan. Entonces, en ese camino es el que estamos recorriendo. Lo que pasa es que, digamos, cuando ya van más de 2 años de gestión, sí, está bien, vos como ciudadano, esa clase media o las clases más postergadas, ya es como si empezaran a impacientarse. Y no gratuitamente, sino porque les ajusta el cinto. Bueno, en esa clase media, todos, absolutamente todos los indicadores económicos de nuestra gestión son a la alza. Todos, porque aunque no se hubiera bajado la inflación como nosotros esperamos, empezó a bajarse. También los indicadores de la cantidad de actividad económica, la cantidad de producción que tenemos como país productor granario de exportaciones, todas esas situaciones están al alta. Es decir, no hay ningún indicador económico que diga que es errada la política que hemos elegido. Lo que sí te acepto, y tenés toda la razón, es que nos gustaría que fuera más rápido. Acá es una cuestión de velocidad, pero la verdad que la economía es una ciencia social y que una cosa es lo que hacen los gobiernos y otra cosa cómo termina reaccionando el mercado, ¿no? Entonces en eso hay que tratar de que se reaccione más rápido, pero no todo el 100% depende solamente de la política que se desarrolla a partir de una acción de gobierno. Laura Rodríguez Machado, senadora nacional de Cambiemos, muchas gracias. De nada.